Bueno, habíamos visto en la introducción a bloques qué utilidad podría tener el manejo de bloques. Teníamos una definición de árbol y este árbol lo habíamos colocado a lo largo de nuestras aceras. Para hacerlo, habíamos realizado copias del árbol al inicio de unos recorridos, en total 6, de manera que luego, a partir de esos objetos origen, realizábamos una matriz camino en cada caso para obtener así el resto de copias. Bien, habíamos dicho que si por lo que fuese necesitásemos modificar la definición de nuestro árbol, entonces tendríamos que venir a modificar nuestras copias no una por una, porque tenemos ahora en este caso matrices asociativas, pero tendríamos que venir como poco al elemento origen de cada matriz, mediante esta herramienta editar origen. Habría que editar matriz, entrar en un editor, luego cerrar matriz. Bien, esto no es nada práctico. En este caso se podría hacer porque es una extensión limitada. Si estuviésemos trabajando con kilómetros, sería inviable tener que ir al inicio de cada matriz a modificar la definición de un árbol, en este caso, si éste sufriese modificaciones. Entonces, para suplir estos problemas, se utilizan los bloques. Los bloques que AutoCAD los define como una recopilación de objetos, en este caso pues serían polilíneas básicamente, una recopilación de objetos que se comportan como un objeto único. Vamos a ver entonces cómo definir un bloque. Me voy a venir aquí a la ficha de inicio antes de nada, porque sí que es interesante reparar en alguna cosa. Yo aquí tengo como 3 tipos de elementos, digamos. Tengo una especie de ramas, una especie de hojas y una jardinera. Si yo me pongo encima, veo que las ramas están en la capa ramas, las hojas están en la capa hojas y el bordillo jardinero está en una capa que se llama también bordillo jardinero. Pero yo ahora mismo estoy trabajando en una capa que se llama auxiliares, una capa que había creado para estas líneas que definían el camino de la matriz. Yo me había apoyado en estas líneas para definir la matriz. Y si entro a mi administrador de propiedades de capa, veo que tengo la capa hojas, tengo la capa ramas y lo que voy a hacer es crear una capa nueva que se llame árboles. Árboles intro y además le voy a poner un color verde, le voy a poner 104 también. Color 104. Y voy a definir esta capa como actual. Hago doble clic y así le defino como actual. ¿Por qué? Porque yo tengo un conjunto de elementos ahora mismo, todavía no trabajan como conjunto. Tengo un conjunto de elementos que pertenecen a la capa ramas, a la capa hojas y a la capa bordillo jardinero, y en cuanto cree el bloque, lo que es el conjunto del bloque va a pertenecer a la capa en la que yo estoy trabajando. Entonces, si yo trabajo en la capa árboles, mi bloque va a estar ubicado en árboles, independientemente que luego sus componentes dentro formen parte de capas diferentes. Esto puede parecer ahora un poco complicado, pero iremos viendo más ejemplos. Vamos a ir entonces a crear el bloque, ahora sí. Y me vengo a la ficha inserción y al grupo definición de bloque. Tengo aquí una primera herramienta que es crear bloque. Crear bloque que responde también al comando escrito bloque o al alias bq. Bien, pues le doy aquí a crear bloque y me sale esta ventana, este cuadro de diálogo de definición de bloque. Y lo primero que me dice es que le asigne un nombre. Le voy a poner como nombre árbol 10. Árbol 10, bueno, es un poco tontería, árbol 10 porque tiene 10 ramas, sin más. Y ahora me dice punto base. El punto base es el punto que va a ser la referencia del bloque. Si yo ahora mismo creo un bloque y lo copio y lo pego en otro sitio, el punto base me da un poco igual. Pero si yo no tengo el elemento aquí y lo que quiero es insertarlo, que veremos en el siguiente vídeo cómo se inserta,
el punto de base del bloque va a ser importante. También en la parte de avanzada del curso se verá qué más utilidades puede tener el punto base. Bueno, el punto base se podría precisar mediante coordenadas, pero normalmente estamos trabajando a veces en las coordenadas exactas del lugar y no es nada práctico definir unas coordenadas mediante x y z, sino que lo habitual es precisar en pantalla el punto base. Entonces yo voy a dejar aquí marcado punto base. Cuando le dé a aceptar al cuadro de diálogo, antes de terminar de definir el bloque, AutoCAD me va a preguntar un punto base. Bien, lo siguiente que vemos son las unidades de bloque. Las unidades que tengo definidas en el cuadro de diálogo unidades es metros, y aquí voy a dejar metros también. Es importante que sea coherente, que sea la misma unidad en los dos casos, para que luego no nos encontremos con un objeto demasiado grande o demasiado pequeño. Después tenemos esta sección para designar los objetos. Esto me permite hacer una selección rápida. A mí en este momento no me interesa hacer selección rápida porque tengo aquí muy bien delimitado mi grupo de objetos que quiero convertir en bloque. Entonces lo que voy a utilizar es esto. Esta opción de aquí que dice designar objetos. Yo le doy y me aparece este cuadrado selector y ahora mediante una ventana selecciono. Cuando termino la selección le doy a intro y entonces ya tengo los objetos preparados para que se conviertan en un bloque. Aquí dejo convertir en bloque. El comportamiento le voy a decir que quiero permitir descomposición. Aplicar escala uniforme no lo voy a marcar porque no es indispensable. Puedo aplicarle luego una escala uniforme si quiero. Y si aquí no lo marco, también le podré aplicar una escala que no sea uniforme. Y esto también formará parte del curso avanzado. Podríamos poner una descripción, pues árbol con 10 ramas, por ejemplo. Sin más. Ahora le doy a aceptar y me acuerdo de que me va a pedir el punto base. Le doy a aceptar. Y me dice precise punto base de inserción. Un punto base que me podría interesar aquí sería el centro. El centro claramente podría ser un punto base interesante. Pero en este caso, por la manera en la que dibujé la línea esta auxiliar que me va a definir el camino de la matriz, por ahora voy a definir este punto medio de la zona más exterior de la jardinera como base. Este punto se podrá cambiar, entonces tampoco es definitivo. Por ahora voy a dejar este punto. Hago clic y ahora sí tengo mi bloque creado. Tengo mi bloque creado y si yo pincho aquí encima, en cualquier punto, estoy seleccionando todo. No se aprecia demasiado bien por los colores que son, pero estoy seleccionando todo. De hecho, si hago una copia con cp intro, voy a coger este punto base, pues hago una copia de todo. Otra cosa importante es que el grip me aparece en el punto donde yo había dicho que era el punto base. Y si yo hago clic sobre el grip, puedo desplazar mi bloque. Bien, otra cosa más interesante es que si yo selecciono el bloque, está en árboles, independientemente de que tenga elementos en otras capas. Y esto vamos a ver cómo funciona. Voy a abrir el administrador de propiedades de capa. Voy a poner la capa 0 como capa actual para esta prueba, porque voy a probar a inutilizar la capa árboles y una capa actual nunca se puede inutilizar. Vamos a ver, si yo inutilizo, voy a acercar aquí un poco más. Ahí. Si yo inutilizo la capa ramas, las ramas desaparecen. La voy a reutilizar. Si yo inutilizo la capa hojas, las hojas también desaparecen. Si yo inutilizo el bordillo jardinero desaparece. Si yo, por ejemplo, inutilizo las tres juntas, pues desaparece todo. ¿Y qué pasa si inutilizo árboles? Si inutilizo árboles, también desaparece todo.
Es decir, que los objetos del bloque pertenecen, digamos, cada uno a su capa, pero a la vez todos pertenecen a la capa árboles. La capa árboles, que es donde está creado el bloque, o pertenecerían, si no, a la capa en la que se hubiese insertado el bloque. Y esto pues es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo funciona de cara a la visualización, por ejemplo, si queremos desactivar o inutilizar. También para el comportamiento del tipo de línea, según sea por capa o por bloque, veremos luego lo que es. Lo habíamos leído, aunque solo fuera leído en vídeos anteriores, que existía esa posibilidad. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es borrar estas matrices y crear otras. A partir de aquí voy a copiar con punto base el punto base del bloque, voy a pegar aquí, pegar aquí, pegar aquí, aquí lo tengo que girar, selecciono este punto base, voy a seleccionar referencia, esta es la referencia y ahora con cercano me vengo aquí. Bien, ahora podría, por ejemplo, copiar aquí con este punto base, ponerlo aquí. Quiero mantener el punto base sobre esta línea, si no podría utilizar un punto base de referencia aquí para copiar. Ahora voy a girar, el punto base vuelve a ser este, voy a ponerle una rotación de 180 grados. Y ahora pues también estos de aquí los voy a copiar con este punto base, me lo traigo para aquí, le doy a copiar con CP intro, no, voy a girarlo primero, girar, GI intro, preciso punto base, 180 grados ya está marcado y ahora este lo voy a copiar y llevármelo a la otra matriz. Me queda ahora volver a hacer las matrices. Selecciono aquí, me vengo a matriz, me dice que seleccione la curva de la trayectoria y le doy a intro. Lo mismo aquí, selecciono objeto, intro, curva de la trayectoria, intro. Igual aquí, selecciono objeto, intro, curva de la trayectoria, intro, objeto, intro, curva de la trayectoria, intro. Objeto intro, curva de la trayectoria intro, objeto intro, curva de la trayectoria intro. Ahora voy a ir matriz por matriz, separando 4 metros los elementos. 4, 4. Aquí hay menos separación, 4. Aquí 4 también. Y aquí 4 y aquí, ahí, tengo que seleccionar solamente una y aquí 4. Con esto entonces sí tendríamos rehecha nuestra disposición de los árboles, pero utilizando los árboles como bloques. El elemento inicial de cada matriz es un bloque. Entonces si yo ahora cambio algún elemento aquí, automáticamente en el resto de árboles que tengo en la pantalla se me aplicará el mismo cambio. Vamos entonces en los siguientes vídeos a ver cómo se realizan esos cambios.